Haz periodismo desde tu casa. Haz periodismo desde tu casa. Comenta, comentarios sociales. Sin clic, un solo clic. Búscanos en las redes sociales. YouTube, Twitter, Facebook, Google. Haz periodismo desde tu casa. Haz periodismo desde tu casa. Coméntanos, comenta social, económica, política, de tu barrio, tu zona, tu país. Haz periodismo desde tu casa. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google. ¿Qué tal, amigos? Te saluda una vez más tu amigo Javier Terrazas en Haz Periodismo desde tu casa. Coméntanos la realidad social, político y económico de tu barrio, tu provincia, tu país. De esta manera conformaremos una red de ciudadanos que bregan por los intereses de nuestros países. Hoy, nuestro cuarto programa de este 2015, tenemos un tema interesante para analizar. Hablaremos sobre la manipulación y las guerras militares, políticas y económicas. El producto de las guerras militares a las guerras financieras. Las guerras militares comienzan con intervencionismos genocidas en sociedades democráticas de los pueblos del mundo, anarquizándolos para la extracción de la materia prima y ocupación del territorio. En la actualidad, liderado por países árabes, israelita, América del Norte, Estados Unidos y Europa, contra el pueblo islámico. De esta manera mostrarte una cultura que no tiene un sistema evolucionista, mostrarte una cultura como si fuera un sistema monótono, un sistema que no se moviliza, que no se regenera, un sistema que no evoluciona. De tal manera, mostrándote de los pueblos ancestrales del mundo, sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias, y discriminándolas, estigmatizándolas hasta el siglo XXI por las sociedades de consumo de los países imperialistas. Llegando a la guerra financiera, que comienza con intervenir jurídicamente mediante leyes, normas dictatoriales y confiscar el tesoro público de un país por medio del sistema administrativo por parte de una empresa, avalado por su aparato de facciones empresariales. Siendo empresas financieras extractivas que se reconvierten en sistemas políticos extractivos. Mediante estatutos, convenios, contratos, en detrimento de los estados, de los países del mundo, y para que sus plazas administrativas de sus centros financieros no funcionen como sistemas de garantía, para que los únicos garantes sean los países centralistas o países o sociedades de consumo. Por medio de sistemas financieros especulativos, más las facciones capitalistas que no creen en una inversión social, sino en un gasto que es para muy pocos, no permitiendo a los países de los pueblos del mundo, a los países en desarrollo, tener el control de sus sistemas estratégicos empresariales, así los estados democráticos soberanos no poder garantizar su sistema financiero ante sus acreedores por futuros pagos crediticios, ni proponer los intereses de porcentaje ante los mismos. Por medio de los estados, determinando las facciones empresariales. El sistema financiero mundial. Se sostienen en las leyes que supuestamente tendrían que garantizar a los estados. Un sistema donde se sirvan sus ciudadanos. Porque los únicos que se hacen cargo de los ciudadanos son los estados de los países del mundo y no las facciones empresariales. De esta manera, los socios demandantes, alegando incumplimientos financieros ante los estados democráticos y estas industrias de facciones empresariales, determinando, bajo leyes de estados soberanos,
los dineros sociales de los ciudadanos. de los estados soberanos, donde hoy los estados occidentales europeos no tienen facultad de contraloría bajo su propia administración, dentro de sus propios sistemas empresariales, sociales, militares, de aduanas, poniendo en peligro su sistema vital y móvil por supervivencia, por lo acontecido. La historia social, político y económica en el mundo moderno todavía trata de sostener un sistema piramidal vasallo, donde las facciones oligopólicas, con sus reglas extractivas, que proponen en los vacíos legales normas para ser favorecidos dentro del sistema empresarial en los países, para que se utilice a sus ciudadanos en la indigencia, sin derechos vitales ni móviles, y así los ciudadanos no resguarden ni cuiden ni se comprometan en el resguardo de los intereses económicos de la patria. y de tal manera los intereses imperialistas generacionales y faccionales sigan sometiendo a la humanidad en un sistema de mano de obra barata y sin derechos de existencia. Si nos sometemos a la cronología de la creación de los estados modernos del sistema vasallo en Occidente, en Medio Oriente y en Oriente, comenzaríamos con el Imperio Egipcio, que en el 1800 a.C. se conformó y duró hasta el 700 a.C. Luego el Estado palestino, que se conformó también a la par del Imperio Egipcio en el 1800 a.C. y duró más que el Imperio Egipcio. Duró el Estado palestino hasta el 1150 a.C. Luego se conforma el Estado de Israel del 1200 a.C. al 600 a.C. Luego el Imperio Persa del 600 a.C. al 335 a.C. Luego el Imperio Macedonio con Alejandro Magno se conformó del 335 a.C. al 35 después de Cristo. Luego el Imperio Romano del 35 después de Cristo bajo su sistema administrativo hasta el día de hoy en nuestras sociedades. De esta manera observamos cómo desde el siglo XV a.C. en la Mesopotamia, que es la puerta que lleva los caminos de África, del norte de África, hacia Medio Oriente y Oriente. En la Mesopotamia se gestan guerras tribales, específicamente en la localidad de Megido. Tribus de semitas, chiitas, fariseos, cananeos, filisteos, fenicios, amoditas, persas y asirios, de los cuales 2 tribus de todas eran semitas, pueblos pequeños que se ven sometidos a pagar impuestos a la potencia egipcia por políticas proteccionistas. La tribu de los semitas con el tiempo establece una sociedad bajo un estado y un reino, el estado de Israel y el reino de Judá. El estado de Israel con David, Saúl, Salomón, sus patriarcas, y el reino de Judá con Josías como jefe o único patriarca, el mejor de la historia, reconocido en el reino de Judá. El Estado de Israel, al negarse a pagar impuestos, son diezmados por la potencia egipcia, sometidos a holocaustos y perseguidos en las montañas, y en el tiempo el reino de Judá siendo exterminado por los asirios, o llamados los pueblos del mar. Luego, el Estado de Israel se fue a las montañas y al bajar tiempo atrás, mucho tiempo pasado, al no encontrar nada tienen que emigrar por comida a Egipto y en el 600 a.C., quedando allí 400 años esclavizados, encontrándose con Moisés en un altercado entre egipcios y judíos. Moisés era egipcio de religión judía. Moisés defendió al judío y se vio enfrentado al faraón, y el faraón descubrió que Moisés era judío,
lo echó de Egipto, dado que Moisés iba a ser heredero del trono. En ese momento Moisés se rebela y enfrenta al faraón diciéndole: haré un reino más grande que el tuyo. Y de hecho llega ese reino hasta los días de hoy. Desmembrados en estados capitalistas, los israelitas salen de Egipto y llegan a tierra prometida. Se posesionan de ella dado que estaba desértica. Israel logra establecerse como Estado, bajo líderes religiosos que se convierten y se hacen políticos, como mencionamos, Abraham, Isaac, Jacob, sin entender que esas tierras eran de origen palestino tribal. Y anteriormente, en el 700 a.C., y antes eran de los cananeos, que Egipto sometió al pueblo de los cananeos, un pueblo agricultor, y después fue estigmatizado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento por Israel, dando a entender que era un pueblo pecaminoso, un pueblo de piel morena. Se compila la Biblia del Antiguo Testamento, donde los escribas toman la historia donde se desarrolló la civilización semita del 1300 a.C., más la revelación de Dios a Moisés. De esta manera, al pueblo judío le dan identidad de sociedad, de religión y territorio, así originándose la sociedad occidental. En el tiempo culmina el imperio egipcio, asirio, mesopotámico, persa y macedonio. Con el nacimiento de Cristo comienza el Nuevo Testamento, se origina el imperio de Roma y sucumbe por querer anexionar parte de Oriente y de Medio Oriente, territorios. El imperio romano se conformó en base a leyes, impuestos por protección y expropiaciones, y se sustenta en creencias paganas, mágico-religiosas, y su estamento de división de poderes toma del imperio griego. También toma el arte, la arquitectura y sus construcciones. Al caer el imperio romano y perder poder, sus colonias, para ellos, sus municipios, se organizan en pequeños reinos-estados. Los reinos, después del imperio romano, el reino de Alemania, Inglaterra, España, el reino de Francia, de Holanda, de Gales, de Grecia y de Portugal. Los reinos-estados se conforman en estados imperialistas, reforman sus dominios y territorios. Los germanos se trasladan a la zona nórdica junto con los cosacos, conformándose en países imperialistas como Rusia, Alemania, Polonia, Lituania, Croacia. En el 476, parte occidental del Imperio Romano cae, pero 100 años antes, Constantino fundó un estado pequeño dentro de un gran estado, cuya capital sería los cimientos del nuevo imperio cristiano. Mientras la parte oriental, cuya capital era Constantinopla, dura hasta el siglo XV. Los reyes se establecen supeditados por un consejo de guerreros que los elegían y les tenían que consultar las políticas a llevar a cabo. Los germanos y los romanos afianzan alianzas de políticas estratégicas en administración, estableciéndose de esa manera la Europa feudal. Tribus de lombardos, godos y francos conformando la periferia europea en Italia, España y Francia. El rey Carlomagno de Francia logra someter políticamente a Europa, controlando a la aristocracia guerrera. Sajonia es conquistada, se establecen fronteras para favorecer e incrementar su poder. Hacen alianzas comerciales con el papado. El Papa de Roma lo nombra emperador porque sus fronteras conquistadas contribuía para el poder de Occidente europeo. Muere el emperador, Europa sale del absolutismo precario, se gestan dispersiones políticas y a partir de la necesidad de defensa militar, Europa es atacada por dentro cuando quiso reorganizarse por tribus sometidas, por tribus sin un estado,
que los conforme. Tribus nómadas.